Bienvenidos de nuevo a la clase Aprende a leer inglés en 30 días. Este es el día número 7 y comenzamos. Hoy la clase va a ser un poco diferente. Vamos a hacer un resumen de las clases anteriores porque siento que hemos practicado y recibido mucha información, entonces es bueno repasarlos. Vamos a ver las palabras y lecturas que hemos visto y los sight words. Antes de eso, quiero hablar sobre las vocales. En uno de los videos anteriores he mencionado que hay sonidos cortos y sonidos largos de las vocales, entonces quiero repasarlos con ustedes. La A en su sonido corto es A y se escribe con las letras A o AU. Por ejemplo, cat, sand, gas, fan, auto. Todas estas palabras tienen el sonido de la A corto. Ahora vamos a ver la letra E. El sonido corto es E y se escribe con E o EA en las palabras. Por ejemplo, end, bread, bear, bend, bed. Todas estas palabras usan el sonido corto de la E. El sonido corto de la I es I. Y solamente se escribe como una I. Como en in, is, if, fin, tin. Todas esas palabras usan el sonido corto de la I. El sonido corto de la O es O. Y esta se puede escribir con todas estas letras en las palabras. En forma O, en forma A, AU, AW y OUGH. Les voy a dar unos ejemplos. On, cough, sauce, raw y fought. Todas estas palabras usan el sonido corto de la O. Hasta ahorita no hemos visto las palabras más difíciles, solamente hemos visto sencillas, pero en algunos futuros videos vamos a ver estas palabras que usan combinaciones diferentes, pero el sonido es igual, O. El sonido corto de la U es U y solamente se usa la U en las palabras, como under, sun, fun, dog y rock. Entonces todas estas palabras están usando el sonido corto de las vocales. Ahora vamos a ver los sonidos largos. El sonido largo de la A es A. A. Y en las clases los vamos a poner con la rayita arriba para que puedan distinguir cuál es un sonido largo y cuál es un sonido corto. Por lo pronto, hasta que nos acostumbremos a las palabras y los sonidos de las vocales. Las palabras pueden tener alguna combinación de estas letras. A, AE, AY, AI, EY y EI. Todas estas se escuchan como A en las palabras. Por ejemplo, eight, say, Sunday, rain y gray. Pueden escuchar que el sonido de la A e incluso el sonido de la EY suena como A. Entonces más adelante vamos a ver las diferencias, pero lo importante es de que reconozcan, por lo menos en estas clases, cuando vean las rayitas arriba de las vocales, va a ser para el sonido largo. El sonido largo de la E es I y lo vamos a escribir así con la E y la rayita arriba. Y en las palabras puede tener cualquiera de estas combinaciones, es EA, doble y EY y Y. Por ejemplo, eat, see, read, feed y brief. De nuevo, algunas de estas palabras las vamos a ver más adelante, solamente estoy explicando un poco de las diferencias entre las vocales
y sus sonidos cortos y largos. El sonido largo de la I es I. Y de igual manera vamos a escribirlo con la I y la rayita arriba. Y las palabras pueden tener las combinaciones de estas letras. I, IGH, Y y E. Por ejemplo, fine, tie, my, eyes y wide. Todas estas palabras tienen el sonido de la I, largo. Entonces, más adelante vamos a ver y practicar más usando los diferentes sonidos. El sonido largo de la O es O y lo vamos a escribir con la O y la rayita arriba y tiene estas combinaciones de letras en las palabras O, A, O, U, O, W. Por ejemplo, boat, road, cloud, go y row. Todas estas palabras tienen el sonido largo de la O. Y por último, el sonido largo de la U es U. Igual vamos a escribirla con la U y la rayita arriba y la combinación U y EW suenan como U en las palabras. Por ejemplo, use, muse, mute, new y few. Todas estas usan el sonido largo de la U. Más adelante vamos a ver un poco de las diferencias, pero quería mencionarlas porque he mencionado un poco los sonidos largos y los sonidos cortos y ya hemos empezado a ver algunas de estas palabras. Una manera de aprenderlas es que el sonido corto suena muy parecido a las vocales en español, A, E, I, O, U. Y el sonido largo suena como las vocales en inglés, A, E, I, O, U. Entonces, esa es una manera de recordarlas. Vamos a ver el sonido de las consonantes que hemos visto hasta ahorita. Empezamos con la M. La M suena M como en mom. La S suena S como en sí. La T suena ta como en tin. La R suena ra como en rain. La D suena da como en dad. La TH suena f como en this. La C suena k como en cat. La N suena n como en not. La F suena f como en fan. La L suena l como en lead. La W suena wa como en we. Y la G suena ga como en got. Todas estas letras ya las vimos en clases anteriores, así que si necesitan ayuda con la pronunciación, el sonido de las letras, regresen a las clases anteriores para que puedan verlos con más calma. Continuamos con los sight words que hemos aprendido hasta ahorita. Tenemos da, of, and, a, to, in, is, you, dad, it, he, for, was, on, or, as, not, but, what, all, where, when, we, there, can, an, your, which,
there y said. Todas estas palabras ya debieron haberlas aprendido, pero síganlas practicando y memoricen cómo suenan, porque son muy importantes en inglés. Si ustedes saben estas palabras, van a poder reconocerlas y la pronunciación también. Entonces van a ayudarle no solo a leer, sino también a hablar inglés y a escribirlo. Entonces, hasta ahorita llevamos 30 y si lo hacen diario solamente son 5. Entonces es muy fácil aprenderlas y memorizarlas. Así que tómense el tiempo para hacerlo porque les va a ayudar muchísimo. Ahora vamos a ver las palabras que hemos visto. Y algunas de estas también son sight words, pero las dejé aquí para seguir practicando. Tenemos at, me, mat, rat, sat, Sam, see, eat, is, this, eat, sit, mad, dad, sad, seed, seat, read, read, cat, mom, rat, rock, sock, can, lead, fun, and, fat, sun, lock, leak, lock, man, if, win, with, we, got, mug, and, feel, meet, meat, not, sand, will. Todas estas palabras ya las vimos en las clases anteriores, así que si necesitan ayuda en la pronunciación, regresen a una de las clases para poder practicarlas. Pero todas estas llevan los sonidos de las letras que ya aprendimos. Entonces, si ustedes se saben los sonidos de las letras, pueden saber el sonido y la pronunciación de estas palabras. Ahora vamos a ver las frases y oraciones que hemos usado. La primera es Sam is mad. Sam is mad. It is a rat. It is a rat. See me read. See me read. Sam is mad at me. Sam is mad at me. A rat is mad. A rat is mad. Mom and dad. Mom and dad. This cat is sick. That cat is sad. This cat is sick. That cat is sad. The cat is on the car. The cat is on the car. The ant is fat. The ant is fat. The man is mad at the ant. The man is mad at the ant. The cat is on the mud.
The man is mad at the cat. The cat is on the mud. The man is mad at the cat. That is a cat. The cat can run. It can eat nuts. That is a cat. The cat can run. It can eat nuts. De nuevo, todas estas lecturas cortas que son, las hemos visto en clases anteriores. Si necesitan ayuda con la pronunciación, regresen a las clases para que las puedan ver. Vamos a ver estas lecturas también que las vimos en la clase anterior. Son un poco más largas. Las voy a leer un poco rápido, pero de nuevo, si necesitan ayuda con la pronunciación, solo regresen a la clase anterior. I am sad. The cat got mud on your car, and it will not go. I see a dog. The dog can run and eat. The dog can eat seeds. An ant is on the sand. We sit on the sun. That ant can run. Entonces, cuando ustedes se familiaricen con las palabras y sus sonidos, van a poder leer así de rápido, pero primero necesitan practicar, practicar y practicar. Esa es en realidad la única manera de aprender inglés. Entonces es importante que practiquen todos los días. Para las recomendaciones, igual les recomiendo que repasen las lecciones pasadas, especialmente si vieron esta clase y encontraron que no sabían pronunciar las palabras. Necesitan repasar las lecciones y aprender los sonidos de las letras presentadas hasta ahorita, porque toda esta información la vamos a ver en las clases futuras. Escriban y memoricen los 30 sight words. Es importante que los aprendan. Al final del curso van a aprender más de 100 sight words. Entonces, tómense un día a la vez para aprender los 5 sight words del día y se les va a hacer más fácil. Todas las clases próximas van a usar la información presentada en las clases anteriores, así que importantísimo que se los aprendan. Y no nos vamos a enfocar en traducir en estos videos. Más adelante vamos a poner videos enseñando traducción, enseñando lo que significan las palabras, frases comunes, pero ahorita solamente nos vamos a enfocar en la lectura, en los sonidos de las letras. Si les gustó el video, denos un like, suscríbanse y háganle clic a la campanita para que reciban la notificación de la siguiente clase. Hasta la próxima.